Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Les saluda su hermana y amiga Jocelyn Rivera desde su espacio Liderazgo.clave. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestro curso Liderazgo de Servicio. La vez pasada, en la primera entrega, estuvimos la introducción del curso y en este momento vamos a seguir con el primer capítulo, que tiene como tema el líder, siervo y su contexto. Muchísimas gracias a los que ya se están conectando por nuestras redes. Queremos darle un saludo muy especial a la pastora Constanza Castellano y mi querida y gran amiga Ivette desde San Martín. Es un placer tenerte dentro de los participantes de este curso. Gracias a Elisa de Castillo, a Joanny Melo, a Marily Moquete y a todos y todas las que se están uniendo. En esta oportunidad seguimos con nuestro tema y lo primero que vamos a hacer es decir que servir es una forma eficaz de ser líder. La vez pasada hablábamos de que la vocación y que el llamado que Jesús estuvo muy ligado al tema del servicio y que Él es nuestro modelo. Y definitivamente, si hay un tema que ha hoy en día ocupado los primeros niveles de investigación, yo creo que ese tema es el tema del liderazgo. Todos somos líderes. Y hay muchísimos enfoques, muchísimas descripciones, muchísimas teorías, pero nosotros nos quedamos con el enfoque de servicio. ¿Por qué? Porque tiene a Jesús como modelo y es bastante obvio que para los creyentes, para los cristianos, Jesús tiene que ser nuestro modelo de servicio. Vamos a ver algunas definiciones que se le ha dado a este término tan escuchado y tan mencionado a lo largo de toda la sociedad. Dice un autor que el liderazgo existe cuando una persona puede influenciar a otra a que realicen voluntariamente una labor. Cuando hablamos de liderazgo siempre tiene que darse el elemento de que tiene que ser algo voluntario. La gente debe de seguirte de manera voluntaria, no porque tú se lo impongas o no porque sea una obligación. Otra definición que tenemos es la siguiente. ¿Se fue? Ok, nuevamente estamos aquí, no se preocupen. Otra definición que nos dan los grandes autores dice lo siguiente: el liderazgo es lograr que las cosas se hagan cuando hay un objetivo que alcanzar o una tarea por cumplir y se necesita más de una persona para hacerlo. Dice otro de nuestros autores: un individuo es líder en cualquier situación en la que su pensamiento y o acciones influyen sobre las ideas y conducta de los demás. Todo lo que estamos aquí en esta noche somos líderes por la gracia de Dios. Definitivamente, cuando hablamos de liderazgo, con muchísima frecuencia surge la palabra influencia. Hay alguien que está llamando, pero en este momento no podemos devolver la llamada. Entonces, otro concepto: el liderazgo es la actividad que consiste en influir sobre las personas para que voluntariamente se aboquen al logro de objetivos del grupo. El liderazgo es una disciplina que ejerce su influencia en un grupo para avanzar hacia metas concretas que sirven para cubrir las necesidades del grupo. El líder es la persona que puede influenciar a otras a que realicen voluntariamente una labor. Ojalá que ustedes estén atendiendo mucho para que me puedan decir cuál es la palabra que con mayor insistencia aparecen en estas distintas descripciones que estamos dando del liderazgo. Hay un autor bastante famoso que dice: el liderazgo es el proceso de influir sobre las actividades de un individuo o grupo en su esfuerzo por lograr una meta en una situación determinada. Y David Cáceres dice: acción de influir en los demás.
actitudes, conductas, habilidades de dirigir, orientar, motivar, vincular, integrar, optimizar el quehacer de las personas y grupos para lograr los objetivos deseados, en virtud de su posición en la estructura de la organización y promover el desarrollo de los integrantes. Otra cosa importante es que el liderazgo se define como el proceso de mover a un grupo hacia una dirección a través de medios no coercitivos, no de manera obligatoria, sino de manera voluntaria. Líder, dice este otro autor, es aquel que independientemente de su nivel jerárquico, influye en un grupo para el logro de unos resultados. Esta añade un elemento diferente y dice que hay personas que son líderes independientemente de la posición que ocupan dentro de la iglesia, independientemente de la posición que ocupan dentro de la organización. Hay personas que son líderes y de alguna manera a veces ejercen más influencia sobre el resto del grupo que la del propio jefe. Entonces, el liderazgo no necesariamente está ligado a la posición que ocupemos. Dice, es un maestro, un formador de personas, un inspirador de hombres y mujeres que generarán sus propias visiones y motivaciones hacia las metas y valores de sus propios equipos humanos. Aquí se añade un elemento completamente diferente. Habla de formador de personas, habla de inspirador, habla que acompaña a sus seguidores para que ellos a su vez sean capaces de generar sus propias visiones. Definitivamente, un líder tiene que ser líderes. Hay líderes que hacen mucho hincapié en producir seguidores y se sienten cómodos, se sienten satisfechos cuando generan muchísimos seguidores, pero como hemos escuchado en esta última descripción, el líder necesariamente tiene que generar y producir nuevos líderes para que real y efectivamente sea un líder con un liderazgo bastante efectivo. Otro bastante sencillo que también en esta noche nosotros nos identificamos mucho con liderazgo de servicio es ser líderes, servidores. Desde la semana pasada hemos hecho bastante hincapié y hemos hablado en la gran necesidad de que definitivamente cuando hablamos de liderazgo tenemos siempre que hablar de servicio y fue justamente el ejemplo que nos dio nuestro líder Jesucristo. Nosotros vamos a la Biblia y buscamos la primera carta de Tesalonicenses desde el capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 12 de Reina Valera, versión 1960, podremos leer las siguientes palabras. Es importante que cada una de ustedes estén prestando mucha atención porque me interesa que luego en nuestro chat ustedes nos escriban de todas estas frases cuál les llama más la atención y por qué llama su atención. Recuerden que nosotros estamos hablando del líder siervo y su contexto, ¿ok? Líder siervo y su contexto. ¿Cuáles son las características que demanda el Evangelio que debemos tener los líderes cristianos? Bueno, en este pasaje bíblico, repito la cita bíblica, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el 12, dice de la siguiente manera. Tiene como tema la vida que agrada a Dios. La vida que agrada a Dios. Independientemente de que tú seas un simple laico, independientemente de que tú seas un líder, independientemente de que tú seas pastor, no importa. Cada creyente tiene necesidad, cada creyente tiene la obligación de tener estas características que nos narra el apóstol Pablo en este pasaje. Y dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús, que de la misma manera que aprendiste de vosotros, como os conviene conducíos y agradar a Dios,
así abundéis más y más, porque ya sabéis qué intrusión en el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y esto es para líderes, para laicos, para pastores, para todo creyente. Pues que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Y también los hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿En qué tenemos que abundar? En el amor. Y que procuréis tener tranquilidad y ocupaos en vuestro negocio y trabajad con vuestra mano de manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Y no tenéis necesidad de nada. De este pasaje bíblico, ¿cuáles cosas llaman su atención y por qué? Pueden escribirlo en nuestro chat. La manera como Dios nos llama a que nosotros como cristianos tenemos que vivir la vida que agrada a Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Dios no quiere que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Y Dios quiere que el amor fraternal sea una marca, una evidencia entre los cristianos, que nos amemos los unos a los otros. Dios quiere que estemos en tranquilidad. Dios quiere que nos ocupemos de nuestro negocio. Dios quiere que trabajemos con nuestras manos. Dios quiere que nos conduzcamos de manera honrada, tanto con lo de adentro como con lo de afuera, de modo que no tengamos ninguna necesidad. Es sumamente importante que cuando ustedes tengan tiempo, con más calma, vuelvan a darle una lectura más lenta y analizar este pasaje bíblico que se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 1 al 12. Pablo escribió a una iglesia para desafiar a todos los miembros a meditar en lo que significaba vivir como cristiano. La pregunta hoy, ¿qué significa para nosotros en medio de este contexto, en medio de esta sociedad que estamos viviendo, en medio de las situaciones que estamos viviendo? ¿Qué significa para nosotros vivir como cristianos? ¿Qué significa para nosotros vivir como creyente? Es sumamente importante que tengamos muy pendiente que tenemos que ver el contexto en el que se está desenvolviendo la iglesia. Tenemos que ver cuáles son las principales situaciones que está viviendo el mundo, que está viviendo la sociedad, porque necesariamente tenemos que ser pertinentes frente a las necesidades que está presentando el ser humano hoy en día. De alguna forma, yo creo que todas y todos estamos completamente de acuerdo que por esta nueva coyuntura global que estamos viviendo, nuestro contexto ha cambiado de manera radical. Si tuviéramos que comparar esto de enero con el contexto que estamos viviendo hoy en día, nos daríamos cuenta de que estamos en un contexto completamente diferente. Y la palabra de Dios dice que tenemos que vivir de manera tal que tenemos que agradar a Dios. En medio de esta gran tragedia que está sufriendo la humanidad,
de qué manera yo como creyente, como líder, voy a vivir de una forma que agrade y glorifique el nombre del Señor. ¿Cuáles son las características que nosotros como cristianos tenemos que tener hoy en día para impactar al mundo? Me gustaría que los que se están uniendo, si tienen la respuesta para esta pregunta, pudieran compartirla con nosotros a través del chat. Como líder cristiano, en este contexto, en esta coyuntura que estamos viviendo a nivel global, ¿cuáles son las características principales que yo tengo que tener como líder cristiano, como creyente? Pablo habla en términos de proceso. Y esto es sumamente importante porque a veces creemos que nos convertimos y que ya automáticamente vamos a ser unos super líderes y vamos a tener todas las cualidades que Pablo está mencionando en este pasaje bíblico. Pero habla Pablo de que tenemos que insistir en esto, tenemos que abundar. No es que al inicio de cuando yo me convertí, yo amaba a la gente, yo me preocupaba por la gente, pero ya tengo 20 años en el evangelio y ya dejé eso porque ya yo soy toda una experta. No. Pablo dice, sobre todo, que en este tema de la honradez, que en este tema del amor, tenemos que abundar cada día más. Las experiencias que yo tuve ayer se quedaron en el ayer. Hoy necesito relacionarme nueva vez con Dios. Hoy necesito relacionarme de una manera amorosa nuevamente con mi prójimo. Y es muy importante que como líderes nosotros nunca cedamos frente a la tentación de creer que somos producto terminado, de creer que ya estamos en la cúspide de la escalera, que ya no necesitamos cambiar, que ya no necesitamos crecer, que ya no necesitamos aprender nada más. No. Mientras estemos vivos, siempre hay algo que podemos aprender. Dice que tenemos que tener fe en esta coyuntura, que tenemos que tener esperanza. Sí, Marcia, esas son cualidades sumamente importantes. Como decíamos en la clase pasada, hoy más que nunca los líderes cristianos estamos llamados a ser portadores de fe, portadores de esperanza. Es importante que nunca pensemos que somos productos terminados. Es importante que nunca nos consideremos que somos súper expertos, que no necesitamos del consejo de nadie, que no necesitamos aprender, que no necesitamos hacer un nuevo diplomado, que no necesitamos excusar a un niño que nos pueda enseñar. Mientras estemos vivos, necesariamente tenemos que ser continuos aprendices. Y esto es sumamente importante. Dice mi querida Rosana Vidó que somos seres humanos y que el aprendizaje tiene que ser constante. Muy bien, tiene que ser constante y continuo. Yo quiero compartir con ustedes, dice Marinelli, firmeza en lo que han creído de Dios, compasión por lo demás, sobre todo para los más afectados. Muy bien, Marinelli. ¿Cuáles son las características que como cristianos, que como líderes tenemos que seguir hoy en día, sobre todo en esta coyuntura de tanta ansiedad, de tanto dolor, de tanta angustia que nos ha tocado vivir? La primera es capacidad de escucha, y esa es una de las características de mayor peso hoy en día. Dice mi querida amiga Betty, tenemos que tener paz, tranquilidad en medio del caos. Y como líderes cristianos necesitamos, si no lo hemos hecho, desarrollar la capacidad de escucha. Tradicionalmente, los líderes han sido valorados por su dote de comunicación y por su capacidad a la hora de tomar buenas decisiones. Hoy en día, el mundo le da demasiada importancia a las personas que tenemos la capacidad de comunicarnos. Cuando alguien te da de frente a una conferencia, mucho público le sigue, la gente emociona, a veces incluso llegan a ponerte en un alto pedestal, pero hoy en día la característica más importante que tenemos que implementar como líderes cristianos es tener la capacidad de escucha. En medio de esta situación, la gente está llena de ansiedades.
En medio de esta situación, la gente está llena de temores, la gente tiene mucho miedo, la gente está entrando en estado depresivo y necesita a alguien que lo escuche. Y usted, como líder cristiano, tiene que estar dispuesto a escuchar a la gente, a escuchar que la gente diga cómo se siente, que la gente sienta que usted es capaz de prestarle atención. A veces incluso ni siquiera usted lo tiene que aconsejar. Con el simple hecho de usted estar ahí para esa persona, de usted escucharlo, sí, te estoy escuchando, yo estoy aquí, cuenta conmigo. Muchísimas veces incluso las personas llegan delante de nosotros con problemas. Por el simple hecho de que nosotros le escuchemos, ellos mismos problemas. Aunque el mundo valora mucho nuestra capacidad de comunicación, nuestra capacidad de tomar decisiones, nuestra capacidad de hablar, hoy más que nunca, Sonia, necesitamos justamente aprender a escuchar a la gente, desarrollar esa importante disciplina. Dice Sonia, debemos ser constantes, disciplinados, de buen testimonio, de un carácter firme y amoroso y solidario. Estel de la Cruz dice amén. Muy bien, entonces, tradicionalmente nos han valorado mucho porque hablamos bien, ¿verdad? Porque tenemos la capacidad de comunicarnos con los otros, pero también es sumamente importante que como líderes cristianos estemos dispuestos a comprometernos para escuchar a los demás. El líder trata de identificar la voluntad del grupo y ayuda a clarificarla. ¿Qué significa esto? Muchísimas gracias, Luz Celeste, que está conmigo hoy. Hoy, como líder cristiano, debo practicar la solidaridad, además de aprender a escuchar las situaciones de los demás. No para criticar, más bien para comprender y ayudar a buscar soluciones extraordinarias. Tu opinión, querida Luz Celeste. Bienvenida, Jessie. Entonces, como líderes cristianos, a veces nosotros creemos que nos la sabemos todas. A veces incluso tenemos la arrogancia de pensar que somos los iluminados y que nadie más que nosotros oye la palabra de Dios, que nadie más que nosotros está claro con la visión y que nos la sabemos todas y que simplemente los demás tienen que abocarse a nuestras propias decisiones y unirse a nuestra misión. Pero oigan lo que es desarrollar esta capacidad de escuchar. No solamente tenemos que escuchar a nuestros colaboradores y a nuestros seguidores de manera privada y de manera individual, sino que tenemos que aprender a escuchar nuestro grupo, porque muchísimas veces estamos obsesionados con algo y el grupo tiene una opinión completamente diferente, pero nosotros no arraigamos tanto con nuestras propias opiniones y somos tan tercos que muchísimas veces perdemos grandes oportunidades y no logramos los resultados deseados porque nos empecinamos en mantener nuestra postura y en no escuchar lo que los demás nos están diciendo, y muchísimas veces es dada razón. El trabajo en equipo es sumamente importante. ¿Por qué? Porque yo traigo mi idea delante de la mesa, delante de mi equipo, pero esa idea que tal vez valía, Somador eran 4, cuando la traigo delante de mi equipo, cuando tengo la capacidad de escuchar a mi equipo, cuando tengo la capacidad de poner en práctica las sugerencias de mi equipo, ese 4 se puede convertir en 5. El trabajo en equipo es sumamente importante. De ahí que Jesús no desarrolló su misión él solo, buscó 12 y preparó 12 discípulos. Y miren dónde ha llegado el evangelio después de 2000 años. Otra capacidad importante que tienen que tener nuestros líderes. Gracias, Dorca Rivera, mi hermana, por unirte a esta segunda clase. Dotes de empatía. Ok. ¿De qué se trata eso? Sencillamente, el líder cristiano se esfuerza por comprender y entablar empatía con los. La gente necesita ser aceptada y reconocida por su forma singular y única. Aquellos servidores con más éxito son aquellos que acaban convirtiéndose en cualificadores oyentes que poseen empatía.
Si usted sabe escuchar, Laura Brito va a ser una líder extraordinaria. Si además de saber escuchar, también es una líder empática, cuando hablamos de empatía, es tener la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Tratar de entender sus posiciones, tratar de entender su conducta, tratar de entender sus opiniones, poniéndonos en el lugar del otro. Entonces, ya tenemos dos cualidades importantes que hoy en día, en este contexto, necesitamos mucho los líderes. En primer lugar, capacidad de escuchar. En segundo lugar, capacidad de ser empático. Dice Dorcas que hay que aprender a ver las cosas como el otro lo ve. Dorcas Rivera, hermana de Jocelyn Rivera. Y en este tiempo, la tercera capacidad es habilidades terapéuticas. Hay muchísima gente que en este momento, por las circunstancias que estamos atravesando, están siendo afectados a nivel de su salud mental. Y como cristianos, como líderes, tenemos que desarrollar esa capacidad. La terapia en las relaciones humanas es una fuerza poderosa para alcanzar la transformación y la integración. En efecto, mucha gente tiene decaída o sufren de una variedad de daños emocionales y en este tiempo eso está con muchísimas frecuencias, se está dando personas con este tipo de problemas. Aunque esto forma parte del ser humano, el líder cristiano reconoce que tiene la oportunidad de mejorar aquello con quienes se encuentran. Interesantísimo este último comentario. Como líderes cristianos tenemos que tener la capacidad de mejorar a aquellas personas con las cuales nos encontramos. Tenemos que proponernos como metas ser portadores de fe, ser portadores de esperanza, que si una persona dura por lo menos 5 minutos en contacto con nosotros, de 5 minutos sea una mejor persona de lo que era antes de juntarse con nosotros. Tremendo desafío. Portadores de fe, portadores de esperanza, sal y luz. Hay personas tan tóxicas, hay líderes que son tan tóxicos que la gente ni siquiera se quiere con él. Que la gente mientras más de lejito, mucho mejor se siente. Y como líderes cristianos, eso no está bien. Capacidad de excusa, capacidad de ser empático y tener habilidades terapéuticas. Que cuando la gente venga donde nosotros diga, esa mujer tiene algo diferente. Porque solamente duré 5 minutos hablando con ella y me transmitió tanta paz, me transmitió tanta serenidad. En ella mora un espíritu diferente. Dice Rita. Le damos la bienvenida a Rita Lucía Alvarado y a María del Rosario que acaban de unirse a nosotros. Y es simplemente importante que nosotros como líderes, que nosotros como cristianos nos propongamos que la gente salga mejor después de haber pasado un tiempo con nosotros. La característica número 4 dice de la siguiente manera, y es sumamente importante para mí, todas son muy importantes, ¿verdad? Autorreflexión. ¿En qué consiste esta capacidad de poder hacer autorreflexión? Dice, tomar conciencia en general y especialmente con uno mismo, ¿ok? Refuerza al líder servidor. Conciencia también ayuda a comprender los problemas relacionados con la ética y con los valores. La razón de esto último se halla en que de este modo se logra contemplar y afrontar la mayoría de situaciones desde una posición más integrada y holística. ¿Qué significa esto? Eso significa que nosotros tenemos que desarrollar la capacidad de hacer una autoevaluación de tiempo en tiempo en nuestras vidas. ¿Qué tan bien me estoy comportando? ¿Qué tan ajustado está mi comportamiento al principio del reino? ¿Qué tan ética yo estoy siendo con mis sentimientos? ¿Qué tan ética yo estoy haciendo con mis acciones? ¿Qué tan íntegra
cómo estoy fallando delante de la presencia de Dios, reconocer mis errores, pedirle a Dios que nos ayude a hacernos ese autoexamen de manera continua, de forma tal que luego de hacer esa autorreflexión, tomemos las medidas del lugar para ser una mejor persona. Como decíamos al principio, no somos productos acabados, somos seres humanos que continuamente fallamos, que continuamente nos equivocamos y podemos equivocarnos durante estemos aquí, vamos a fallar, pero lo importante es que seamos capaces de reconocer cuándo hemos fallado delante de la presencia de Dios, cuándo le hemos fallado a Dios, cuándo le hemos fallado al prójimo, cuándo no hemos fallado a nosotros mismos y que seamos capaces de pedir perdón, de ser humildes. Si tenemos que pedir perdón, si tenemos que pedir disculpas, lo hagamos y que nuestro ego no sea un ego inflado. Esto es sumamente importante. Tenemos que tenerlo muy pendiente. Hoy en día, y sobre todo, en medio de este contexto mundial que estamos viviendo, los líderes tienen que tener dotes de previsión. Les repito, como líderes cristianos, tenemos que tener dotes de previsión. ¿En qué consiste eso? Dice, la previsión es la característica que permite al líder servidor comprender las lecciones del pasado, ¿ok? Me equivoqué, lo hice mal. Esta característica te permite comprender las lecciones del pasado, las realidades del presente y la consecuencia probable de una decisión en el futuro. Bienvenida a mi hija chilena Viviana González Arias, que se acaba de unir. Importantísimo, señorita. Vamos a detenernos aquí. Yo estoy bien segura que todos y todas ustedes se han mantenido muy al tanto con relación a la pandemia del coronavirus. Han estado leyendo reflexiones, han estado leyendo artículos, me dicen que el internet está muy pésimo, donde Rosana, lo lamento muchísimo, pero es que lo hemos sobrecargado demasiado, por eso estamos teniendo esas dificultades. Le decía que todos ustedes estén al tanto pasando a nivel del mundo y a nivel de nuestros países, a nivel de América Latina, a nivel de República Dominicana, a nivel de Chile. Y es sumamente importante que nosotros sepamos que luego que logremos, porque lo vamos a lograr en el nombre del Señor, pasar esta pandemia, el mundo que conocíamos no será ya el mismo. No será el mismo mundo. Cuando esto todo termine, no será el mismo mundo. De hecho, hay muchísimos analistas que desde ya están sacando muchísimas lecciones aprendidas con relación a los grandes cambios que nos ha enseñado y que nos ha demostrado esta pandemia. Entonces, por eso, como líderes cristianos, todos ustedes tienen que tener la capacidad de pensar y prevenir y ver adelantarse al futuro, tomar la medida necesaria para prever lo que va a pasar a partir de ahora. Por ejemplo, hay un chico teólogo, un joven teólogo, que estuvo escribiendo algo de las lecciones que él ha aprendido él es un teólogo, recién acaba de salir de su licenciatura de teología, y él escribió 10 cosas que nos ha enseñado a nosotros los líderes, ¿verdad? Todo este tema del coronavirus. Yo le voy a leer algunas y ustedes me dirán si entienden si él tiene razón o entienden que él no tiene razón. Dice el joven teólogo, Yariel Tejada se llama: ante la falta de tiempo que tenemos a buscar a Dios, antes teníamos falta de tiempo para buscar a Dios, ahora tenemos tiempo de sobra. ¿Qué otra cosa él ha aprendido? Que los templos lujosos son solo eso, lujos. Ahora todos están vacíos, ¿ok? Estas lecciones son sumamente importantes. De verdad que cada vez que yo veo a iglesia, ministerio, pastores, esforzándose tanto por tener una super iglesia y ofrenda y actividades, que necesitamos 10 millones para un templo, que necesitamos 1 millón. Yo digo, pero Dios mío, ok, está bien, qué bueno que quieren tener a los hermanos cómodos, qué bueno que le quieren dar lo más lindo y lo más lujoso a Dios, pero realmente eso es lo más importante.
importante. Eso es lo más importante. A eso es que Dios nos ha llamado a nosotros, a construir grandísimos templos que ahora justamente, como dice Yariel, están vacíos. Están vacíos, señores, están vacíos. Definitivamente lo más importante no es las posesiones materiales, definitivamente lo más importante no es las posesiones económicas que podamos tener, las grandes casas, los grandes apartamentos, los grandes templos, no es lo más grande. Y esto tenemos que reafirmar este aprendizaje en medio de esta crisis que nos ha tocado vivir, que los templos de lujo son solo eso, lujos, hoy están vacíos. Que en vez de invertir el dinero en estructuras pasajeras, debemos de invertir más en lo esencial, en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con la gente. Que las ofrendas no es solo para reforzar nuestro castillo, sino también para extender la mano al necesitado. Extender la mano al necesitado. Que la ciencia no tiene la última palabra. Que las estructuras de la iglesia, casa, refuerzan nuestra relación y nos ayuda a entender que el entretenimiento en la iglesia solo le da espacio al egoísmo ministerial. Eso lo está diciendo un joven que lo ha aprendido en estos momentos. Él ha aprendido eso, la importancia de que nuestras casas se constituyan en iglesia. Que la multitud no es evidencia de que Dios está con nosotros, que lo importante no son las cantidades, que lo importante no son las multitudes, que lo importante no son los grandes templos, que lo importante es nuestra relación con Dios, que lo importante es nuestra relación con nosotros mismos, que lo importante es la relación con nuestro prójimo. Y a partir de ahora eso tiene que estar presente en el corazón de cada líder siervo. ¿Ok? Que el 2020 no es un año de jubileo, como muchísimos ministerios lo habían declarado. Definitivamente ha sido un año de crisis y es un año de retornar a lo es un año de retornar a Dios, es un año de retornar a lo que trasciende, es un año de retornar a lo que realmente importa. Que ser rico no te hace superior a lo demás. La plaga toca la puerta, aunque esas puertas sean de oro. La muerte es lo más democrático que hay. Nos tocará a todos ha de tocar las puertas en algún momento de nuestras vidas. Que la teología de la prosperidad es una falacia, solo se usa para sacarle dinero a las masas. Ahora Dios nos ha llevado a la prensa y nos lleva de olivo a hacer aceite de Dios. Sé que son palabras fuertes, pero son cosas que estoy aprendiendo en medio de esta crisis. Oro a Dios para que esta crisis sea el inicio del avivamiento genuino que el mundo necesita. El mundo necesita que nosotros, como líderes cristianos, seamos capaces de autorreflexionar, seamos capaces de identificar dónde hemos fallado, seamos capaces de tomar las decisiones necesarias para volver a Dios, para volver a lo esencial, para volver a lo que realmente importa, para retornar a lo que realmente trasciende. Dice Joana Brito, solo Dios me fortalece y en momentos que siento miedo, Él está ahí. Definitivamente, en medio de esta circunstancia, en muchísimos momentos, el temor tocará la puerta de nuestras vidas. El miedo va a entrar en nuestras vidas, pero decíamos en una reflexión que compartimos por YouTube, que justamente en la palabra de Dios, en la Biblia, hay más de 7,000 promesas, donde Dios nos dice, no teman, manada pequeña, yo estoy ahí. Y Él dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y una cosa que repito, señores, no tenemos que tenerle miedo a la muerte, no tenemos que tener miedo a la muerte. Si somos
si estamos viviendo de acuerdo a los principios del reino, si Jesús es el Salvador y Señor de nuestras vidas, así el apóstol Pablo, que para nosotros el morir es Cristo. ¿Ustedes se imaginan lo que será? ¿Ustedes se imaginan lo que será estar eternamente gozando del abrazo del Padre, gozando de la presencia de Dios? Entonces no es momento de temer, no es momento de temer, es momento de confiar en el Señor. Y en este contexto, ya casi llegando al final de nuestra segunda lección, hablando del líder siervo y el contexto, yo quiero compartir con ustedes justamente otra reflexión muy importante que ha hecho Juan Tomás Hiraldo. Él ha publicado en sus redes sociales una reflexión también fuerte como la de Yariel, pero sumamente importante. Dice Juan: sea que tengamos una célula de 8 personas o una congregación de cientos o miles de creyentes, es nuestra responsabilidad pastorear esas ovejas y modelarle el servicio cristiano, como lo hizo el que las compró con su propia vida, como lo hizo Jesús. Pastorear las ovejas del Señor es más que asegurarle un tiempo agradable de alabanza y prédica desafiante en cada reunión. Es más que llevar registro en las oficinas de cuánto asisten al culto y cuánto cumplen con su diezmo y ofrenda. Pastorear las ovejas del Señor es cuidarla, protegerla, guiarlas, alimentarlas, estar pendiente de ellas, es tomar iniciativa para conocer su estado y gestionar la atención y el seguimiento correspondiente ante cualquier situación que estuvieran afrontando y que amenace su bienestar espiritual, físico, social y psicoafectivo. La crisis del coronavirus es una excelente oportunidad para nosotros evidenciar que las ovejas del Señor son más que un número en el registro de la iglesia. En medio de la presente pandemia, nuestra acción de pastoreo tiene que ir más allá de disponer la suspensión de los servicios presenciales y usar la tecnología para hacer llegar la palabra de Dios. Tiene que ir más allá de enviar bonito o exhortaciones por las redes sociales o grupos de WhatsApp y de pedirle que se comuniquen con los líderes de la iglesia o con sus líderes si se presenta alguna situación de emergencia. Los pastores y líderes de ministerio, ya sean de grandes iglesias, ya sean de pequeñas iglesias, debemos conformar un solo equipo para estar pendiente de cada oveja y cada familia de nuestra iglesia, y yo me voy más allá, cada familia de nuestra comunidad, saber cómo están, dónde están, cómo está la situación y cómo le está impactando la situación a su vida, así como conocer si tienen los básicos para sobrevivir durante los días de cuarentena, o si le faltan provisiones, o si le faltan medicamentos básicos. En los registros de nuestras iglesias deben estar los datos de nuestras ovejas, y de esta manera debemos de darle seguimiento y asignar a líderes para que sean responsables de dar ese monitoreo continuo a los miembros de nuestra congregación. Además de esto está el tema de la oración, está el tema de las palabras de aliento, está el tema de mitigar, de acompañarlo a mitigar o a suplir cualquier necesidad básica que esa persona tiene. Evitemos enviarles recordatorios de que tienen que diezmar y ofrendar durante este tiempo, porque ellos son más fieles de lo que nosotros nos imaginamos. Cualquier cosa que hagamos diferente a cuidar y apacentar las ovejas del Señor en estos días grises será una muestra de lo poco claro que estamos respecto a nuestro llamado, ¿ok? Estos desafíos los tenemos que afrontar, no por obligación o para que no quede expuesta nuestra falta de diligencia, sino porque amamos tanto a su dueño que cuidar sus ovejas es nuestra mejor evidencia de ese amor. ¡Wow, Juan Tomás! Así,
cuando tengamos que rendir cuentas al príncipe de los pastores, podemos decir, como dijo Jesús a su Padre, ninguno de lo que me diste se perdió. Ha llegado el momento de que nosotros hagamos un cristiano y nos sentemos, hagamos una autorreflexión, hagamos una reflexión al tipo de ministerio que estamos ejerciendo y que tomemos la medida del lugar para si hasta ahora hay algunas acciones importantes que hasta ahora por alguna razón no la habíamos hecho, este es el mejor momento. Y tal como dice Juan Tomás, la respuesta que le demos a los miembros de nuestras iglesias, a los miembros de nuestras comunidades en medio de esta pandemia va a ser decisiva para el futuro de nuestra iglesia. Ha llegado el momento de que nosotros nueva vez asumamos la esencia del evangelio y que entendamos lo que realmente es importante, que sepamos que está muy bien que tengamos nuestros cultos virtuales, está muy bien que tengamos nuestro grupo de WhatsApp, que mandemos mensajitos de aliento, palabras de aliento, pero ¿y esa gente ha comido hoy? Esa gente tiene la pastilla de supresión, esa gente sabe cómo se va a alimentar mañana. Entonces, este es el momento de crear ese grupo en nuestra iglesia que de alguna manera esté monitoreando de manera continua cómo están las familias de nuestras iglesias, cómo están las familias de nuestras comunidades y cuáles son las acciones que como líderes cristianos tenemos que tomar para suplir esas necesidades básicas. Que un solo miembro de nuestra iglesia, que ni un solo miembro de nuestra comunidad se acueste hoy sin haber tenido, aunque sea una sola comida. El gobierno está dando comida, ahí tenemos el plan social de la presidencia, hay algunas fundaciones que se han unido. Si usted por lo menos tal vez no tiene para suplir esa necesidad básica, usted puede investigar dónde se está supliendo y usted puede dar información y usted puede coger parte de su sueldo y también distribuirlo. Y mire, pastor, esto es un fondo que vamos a hacer para ayudar a los hermanos necesitados. Durante estos meses yo me voy a encargar y voy a estar asignándola a esa familia que yo sé que son chiriperos, que viven día a día. Hoy en día, la manera de ser justamente un líder cristiano de acuerdo al modelo de Jesús demanda de nosotros de que hagamos una autorreflexión, que tengamos la capacidad de prever el futuro, que hoy tomemos las que nos van a ayudar a tener un futuro mejor, porque si no, mi hermano, si no somos luz y sal en medio de esta tiniebla, si no somos luz ni sal, ¿qué dice la palabra? La palabra es categórica y bastante clara. ¿Qué dice la palabra con relación a la sal? Dígame a alguien. Si la sal no sirve para lo que tiene que servir, para salar, para preservar vida, va a ser hollada y pisoteada y echada afuera. Si nosotros hoy en día no asumimos el desafío de ser luz y sal, vamos a perder. El futuro que nos espera no va a ser un buen futuro, señores. Entonces, hoy en día estas palabras es para que nosotros como líderes cristianos, como líderes siervos, hagamos un análisis del contexto que nos está tocando vivir en esta circunstancia, que seamos mayordomos. Otra de las características importantes es la mayordomía. Y dice Peter Block, un autor de justamente liderazgo de servicio, dice, definiendo él el tema de la mayordomía, dice, mayordomía es guardar algo en fianza para otro. Y dice Robert Griff, que es un gurú de liderazgo de servicio, él dice, creía que la alta dirección, los ejecutivos y la junta desempeñaban el importante papel de administrar sus instituciones. Pero oigan lo que dice, cuando hablamos de liderazgo de servicio es que las iglesias, las instituciones son administradas para el bien de la sociedad, ¿ok? Liderazgo de servicio, la buena administración de las iglesias para el bien de la sociedad, la buena administración de las organizaciones para el bien de la sociedad, la buena administración de los ministerios para el bien de la sociedad. ¡Wow! El líder cristiano como administrador asume primero y ante todo el compromiso de servir a las necesidades ajenas. Líder siervo
de qué manera como líder yo le estoy sirviendo a las necesidades del otro. ¿De qué manera? Dice alguien aquí, una hermana, la hermana Justina, amén, hermana, sin trabajo no hay ofrenda. Vamos a ayudar a los hermanos que sean emprendedores, que sean creativos. Justamente en esta circunstancia ha llegado el momento de ser creativo. ¿Qué talento tú tienes? ¿Qué don tú tienes? ¿Cómo tú puedes poner ese don a servicio de los demás? Y cómo a través del ejercicio de ese don Dios puede utilizarte para generar los ingresos que tú en este momento no tienes. Compromiso a la hora de construir comunidad es otra de las características del cristiano líder. Dice, el líder cristiano es consciente de que en la reciente historia humana se ha perdido mucho debido a la sustitución de comunidades locales, moldeadas principalmente de la vida humana por las grandes instituciones. Dice, todo lo que se necesita para reconstruir comunidad como forma de vida viable para grandes números de personas es que un número suficiente de líderes servidores señalen el camino, que no consistirá en grandes movimientos de masa, sino que cada líder servidor demuestre su ilimitada responsabilidad por un grupo comunitario concreto. Ha llegado el día de que cada líder se interese por el bienestar de su comunidad. Crear comunidad, y esta pandemia nos está enseñando lo importante de crear comunidad, tener una comunidad de apoyo donde el otro me apoya a mí, pero yo apoyo al otro. Esta pandemia, eso es lo que nos está enseñando. Si usted líder tiene que tener un grupo donde usted esté administrando para el bien de ese grupo y no para su propio bien, para los intereses de esa colectividad, para los intereses de esa iglesia, para los intereses de esa comunidad, no para sus propios intereses. Y si usted líder, necesariamente tiene que tener compromiso con el crecimiento de la persona. En la práctica, esto puede incluir la realización de acciones concretas como disponer de fondos para el desarrollo personal y profesional, interesarse por las ideas y sugerencias de cada uno de los miembros de la iglesia, promover la implicación de los miembros de la iglesia en las tomas de decisión, asistir activamente a las personas que no tienen empleo. Bueno, ser líder es algo que no es tan simple. Es responsable, la asumimos como debe de ser, Dios nos habrá de ayudar y Dios habrá de utilizarnos como instrumento de bendición para la vida de los demás. La tarea que tenemos para la siguiente clase la tendremos el lunes a las 7 de la noche, y la tarea que tienen ustedes que desarrollar, bueno, una sola persona fue la que me respondió la tarea que habíamos dejado. Y le doy muchísimas gracias a Sofía porque me respondió las 3 tareas, pero todavía los demás tienen oportunidades. Las tareas pendientes para los demás, en primer lugar, mencionar 3 maneras cómo nosotros podemos apoyar a las personas que están siendo más afectadas en medio de esta pandemia. ¿Cómo podemos ser luz y sal a favor de los demás? La segunda es escribir su autobiografía de liderazgo. Y la tercera es que tenían que leer un material que yo les estuve compartiendo en las redes sociales, cuyo nombre es Llamado a Servir. La nueva tarea que se le añade para nuestra siguiente clase del próximo lunes es también la lectura de un documento, pero bastante corto y bastante importante, que le voy a estar compartiendo en las redes sociales. El amor es el combustible. Si necesitamos que este mundo avance, si necesitamos que este mundo logre sobreponerse a esta crisis, necesitamos el amor. El amor es el combustible que necesitamos para tener iglesias efectivas, iglesias saludables, iglesias que realmente se interesen por lo demás. El amor es el combustible para poder desarrollar liderazgo de servicio y un liderazgo cuyo modelo siempre tiene que ser Jesús. Como siempre, dándole muchísimas gracias por el favor de su presencia. Como siempre, les
invito a que estén entrando a mi canal de YouTube, que se estén suscribiendo a este canal y por favor que lo estén compartiendo con su contacto. Necesitamos estos mensajes, estas reflexiones, esta conferencia, hacerla llegar a la mayor cantidad de personas posible. Mi canal en YouTube se llama Jocelyn Rivera, Lecciones Aprendidas. Del canal de YouTube también tengo una página en Facebook que se llama liderazgo.clave, donde podrán encontrar muchísimos temas relacionados con liderazgo cristiano. También tenemos una llamada Red de Misión Integral y otra llamada Liderazgo y Coaching Transformador. A propósito del Marinelli, tendré que revisar mi correo porque no lo vi cuando entré. A propósito de este nombre de coaching, desde ya me estoy poniendo a la disposición. Yo sé que algunos de ustedes son líderes, que algunos son pastores, y en este tiempo necesitamos llevarle buenas conferencias, buenos estudios bíblicos a los miembros de nuestras iglesias, de nuestras comunidades. Si cualquiera de ustedes quieren que nos pongamos de acuerdo y aprovechemos este tiempo de cuarentena para justamente a través de este medio, el medio virtual, darle algunas conferencias a los grupos, a sus grupos de iglesia, de comunidades, de ministerio, pueden tirarme en privado y nos ponemos de acuerdo con la fecha, la hora y el tema que ustedes quieren que yo le esté desarrollando. Muchísimas gracias por el privilegio de su presencia y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Les animo que si consideran que de alguna manera esta conferencia le ha sido de edificación, la esté compartiendo por sus redes sociales. Muchísimas gracias y que Dios me le bendiga de manera especial. Dios le bendiga.